Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 9 de diciembre del 2021 y les invito a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33 y Jeremías capítulos 42 y 42, 41 y 42. Efesios 5, 21 al 33 y Jeremías capítulos 41 y 42. Les pido que me acompañen a la epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Efesios capítulo 5. Bueno, Efesios, como hemos tenido la oportunidad de verlo, eh, pues es un libro o una carta pues escrita primero con un profundo interés y conocimiento de Pablo por esta iglesia, la cual fundó, estableció en una ciudad donde vivió y que seguramente Pablo entendía las circunstancias que los creyentes debían vivir allí. El capítulo 5 que leímos ayer en la guía hay una exhortación a ser imitadores de Dios como hijos de luz y empieza a dar una serie de direcciones, de consejos, de instrucciones acerca de la nueva vida que el Señor Jesús nos ha concedido como iglesia. Y como hemos repetido varias veces, Pablo nos habla un lenguaje como un poco elevado, mostrándonos misterios del Señor, pero siempre lo lleva a la cotidianidad, ¿sí? Esa es pues como la clave también de una vida con sentido, una vida plena, y es que todas esas verdades espirituales, ¿cómo las vamos a traducir a la cotidianidad, al diario vivir de cada uno de nosotros? ¿Sí? No se trata de entender misterios del Señor y no poderlos transmitir en la vida diaria, ¿sí? Y esa es como la coherencia que nos enseña la Biblia, y particularmente Pablo en sus cartas tiene como esa particularidad, mostrarnos unas verdades extraordinarias de misterios del Señor, pero también, bueno, esos misterios, cómo los vamos a traducir en el diario vivir. El capítulo 5, entonces, empieza a hablar de vivir como hijos de la luz, y hoy, según nuestra guía, a partir del versículo 21, va a plantearnos un símil, una comparación respecto a un misterio. Y el versículo 32, de aquí quiero partir, dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, aquí está hablando, o estos versículos que anteceden al versículo 32, habla de un gran misterio. ¿Qué es un misterio? Pues algo que está oculto, que el Señor lo va a revelar. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas ocultas le pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Y, y la revelación es un proceso que vive cada creyente en la medida en que se relaciona más con el Señor. Hay misterios que el Señor tiene en su corazón y que Él no solo lo ha revelado a la humanidad como un todo, sino que también de manera individual a aquellos hombres, a aquellas mujeres que han inquirido en su corazón, que han profundizado, que han procurado buscar de manera más profunda y permanente al Señor. El Señor le da a conocer aquellas cosas que en términos generales están ocultas. Las parábolas, por ejemplo, el Señor Jesús hablaba de las parábolas como una manera de guardar aquellos misterios, ¿sí? Aquellas revelaciones que están listas para aquellos que las buscan, porque si lo buscan, lo va a valorar. Si los misterios del Señor estuvieran allí nomás al acceso de todo el mundo, pues seguramente no se les daría el valor que tienen. Dice que aquí hay un gran misterio, ¿sí? En los versículos que anteceden hay un gran misterio. Y el misterio tiene que ver con que hay una comparación entre la relación que debería haber entre los esposos
y la relación que debería haber entre la iglesia y Cristo. Eh, y más que debería haber entre la iglesia y Cristo, es la relación real que establece Cristo con la iglesia. Y aquí hay algo bien particular. Esto es una verdad, ¿sí? Es una verdad absoluta. Y es una verdad porque el Señor lo planteó, es una verdad porque el Señor lo hace, pero hay una partecita que de pronto nosotros como iglesia estamos llamados a cumplir para disfrutar. Y yo sé que este versículo generalmente lo hemos estudiado mucho, eh, pues en lo terrenal. ¿A qué me refiero en lo terrenal? En mirar la relación del esposo y la esposa aquí en la tierra. Pero yo quisiera que lo viéramos tal cual lo está planteando Pablo, como un misterio entre Dios y la iglesia. Y así lo dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que realmente, esos versículos a partir del 21, Pablo los está escribiendo respecto a Cristo y la iglesia, más que del marido y la mujer, ¿sí? O sea, estos versículos están más centrados en una verdad de Cristo y la iglesia. Y es lo que quisiera compartirles hoy, o que viéramos este misterio, este gran misterio que nos muestra Pablo a través de la carta a los Efesios respecto a Cristo y la iglesia. O sea, ¿qué deberíamos entender? ¿Qué revelación Dios, el Señor nos quiere mostrar a través de estos versículos? Y volvamos entonces al versículo 21, pero vuelvo y digo, vamos a verlo como Pablo mismo lo está escribiendo, respecto a Cristo y a la iglesia, ¿sí? Dice el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, aquí empieza como a describir este misterio. ¿Cuál es el misterio entre Cristo y la iglesia? Primero parte de que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, y él trata de ilustrarlo, Pablo trata de ilustrarlo en algo que deberíamos entender, y es lo que debería ser la relación entre el esposo y la esposa. Cabeza y cuerpo. Quiere decir que de alguna manera el cuerpo no tiene sentido, no existiría sin la cabeza, pero que también lo que proyecta y lo que le da sentido a la cabeza es el cuerpo. Esa relación que establece entre cabeza y cuerpo es una unidad que no puede tener sentido el uno ni el otro. O sea que de alguna manera Cristo es colocado como cabeza de la iglesia, pero la iglesia, pues va a sonar extraño decirlo, le da sentido a que Cristo es cabeza, ¿sí? Porque es una unidad tal de relación mutua donde el cuerpo, sin duda alguna, depende de la dirección y de la función de la cabeza. ¿De qué le sirve un cuerpo tener una cabeza enferma? Una cabeza enferma destruye un cuerpo. Una cabeza enferma, pues no permite que el cuerpo funcione de manera adecuada. El cuerpo puede funcionar si le falla una mano. El cuerpo puede funcionar si le falla un pie. El cuerpo puede funcionar incluso, lo hemos visto, incluso si tuviera problemas en su columna. Pero el cuerpo sin la cabeza, si la cabeza no está en su lugar y no está bien ubicada, es un cuerpo que fácilmente puede ser destruido. Este es el primer punto de este misterio. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y la iglesia no podría moverse sin Cristo. O sea, no tendríamos dirección, no tendríamos cohesión, no tendríamos lógica. La cabeza es la que le da la dirección clara, le da la lógica, le da el sentido de ser al cuerpo. Pero ¿qué más dice el apóstol Pablo sobre este misterio? Dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces digo, en este tiempo quiero verlo como lo dice la Biblia, el misterio entre Cristo y la iglesia, porque él va a ir comparando este misterio, mostrándonos el ideal de lo que debería ser la relación entre el esposo y la esposa. Pero planteémonos algo.
Si este ideal de relación no está primero entre Cristo y la iglesia, iglesia es eclesía, que quiere decir asamblea, o sea que la iglesia no es un lugar físico donde nosotros nos congregamos, sino que la iglesia somos los miembros pues, que buscamos al Señor. La iglesia somos cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que hemos reconocido, aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos recibido la salvación del Señor por medio de Jesucristo y su gracia. Esa es la iglesia. La iglesia no es un edificio, sino que la iglesia son las personas. Usted, donde quiera que está, es parte de la iglesia, es la iglesia misma. O sea que este texto de la Biblia nos está hablando de cómo debe ser la relación de Cristo con cada uno de nosotros como miembros de la iglesia. Y así lo va a describir. Si somos el cuerpo, cada uno de nosotros es una pequeña parte de ese gran universo llamado iglesia. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Que la iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia debe estar sujeta a Cristo, que cada uno de nosotros debe estar sujeto a Cristo. ¿A quién nos sujetamos nosotros? Por eso es imposible que la relación entre el esposo y la esposa pueda ser como el modelo entre Cristo y la iglesia si nosotros no estamos viviendo ese modelo, si no nos sujetamos a Cristo. Y la sujeción, además de que es una postura respetuosa de acatamiento a una dirección, a una autoridad, tiene que ver también en obedecerle. O sea, yo me sujeto a Cristo, estoy dispuesto a seguir su dirección, estoy dispuesto a dejarme orientar en cada una de las decisiones y no solo que me dé un consejo, sino que me dé dirección. Y a veces nos cuesta como iglesia. Nosotros generalmente le informamos al Señor de nuestra vida cuando nuestra vida se desajusta un poco, cuando las cosas no salen aparentemente bien, allí es que buscamos al Señor, pero no lo buscamos antes de habernos metido en esas situaciones apremiantes. Nosotros estamos llamados a, como nos enseña la vida de David, David dice que consultaba al Señor y dice, voy o no voy, subo o no subo, voy con tantos hombres o voy con menos hombres. Constantemente es poner el paso siguiente al Señor. No, después de haber dado el paso, preguntarle al Señor si era el paso que debíamos dar, sujeto a la cabeza que es Cristo. Pero dice también el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y aquí hay unas verdades que va a describir Pablo extraordinarias. O sea, mire solo lo que le está pidiendo el Señor a la iglesia. Sujétese. Pero la descripción que viene es lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Solo nos está pidiendo, sujetémonos a Cristo, acatemos su dirección. No busquemos solo al Señor para que nos apague los incendios. Eso es como pretender usar al Señor para que supla nuestras necesidades, para que nos ayude en nuestras dificultades. No, sujetémonos al Señor. Entendamos que Él es Dios, nosotros su creación. Entonces nos pide eso, solo sujetémonos y escuchen o lean, si tienen la oportunidad de tener su Biblia, lo que Cristo hace por la iglesia. Y dice, la ama. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo se entregó por nosotros, nos amó de tal manera que fue a la cruz, dice Juan 3, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio a su Hijo unigénito, lo entregó, lo donó absolutamente. ¿Quién se entrega a nosotros como Cristo se entregó por nosotros? ¿Quién ha muerto y padecido lo que padeció el Señor Jesús por cada uno de nosotros? Por eso, amar implica entregar. No hay lógica en que pensemos que amamos a alguien, pero no nos entregamos a alguien. El verdadero amor implica entrega. Cuando usted ama una causa, cuando usted ama a alguien, sí o sí, implica que nos entregamos. Y mira lo que empieza a describir de la obra de Cristo en la iglesia. No solo la ama, no solo se entregó por ella,
sino que dice el mismo versículo, se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. A mí la expresión santificar, santidad, generalmente la hemos visto como mojigatería, como, no puedo mirar, no puedo decir, no puedo pensar. No, hay dos palabras que para mí describen muy bien lo que es la santidad y es algo exclusivo y algo diferente. Eso es ser santo, exclusivo y diferente. Dios, ¿por qué es santo? Porque es único. ¿Por qué es santo? Porque es diferente, porque no hay nadie como Él, porque es incomparable. Y dice la Biblia que Cristo a nosotros como iglesia nos santificó. Y eso lo dice la Biblia de manera transversal. Nos eligió, nos escogió, nos apartó. ¿Qué nos dijo? Ustedes que estaban errantes en el mundo, sin Dios y sin ley en el mundo, yo he puesto una marca indeleble en sus corazones, el Espíritu del Señor, el amor eterno, y esa marca indeleble es lo que me hace a mí ser diferente y exclusivo. Soy una posesión exclusiva del Señor. Ahora, si yo sé que he sido marcado por el Señor, que he sido elegido, que he sido escogido, como dice Pedro, escogido según la presencia del Señor, pues yo debería entender que estoy llamado a vivir una vida diferente y exclusiva para mi Señor. De allí que la Biblia habla que el matrimonio debe ser santo. ¿Por qué el matrimonio debe ser santo? Porque debe ser una relación diferente a cualquier otra relación que yo tenga con otros seres humanos. La relación matrimonial es diferente a la relación que se tenga con los padres, con los hijos, con los hermanos, con amigos, con compañeros. Es diferente. Pero la relación matrimonial también es exclusiva porque hay unos elementos de esa relación que no se tienen con ningún otro tipo de personas. Por eso somos santos, porque somos exclusivos para el Señor. Nosotros estamos llamados a hacer negocios de manera diferente. Estamos llamados a relacionarnos con los demás de manera diferente, porque tenemos una marca indeleble de posesión en el Señor. Por eso dice, la santifica, pero también dice que la purifica por medio, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra del Señor, las palabras del Señor afirman nuestra valía y purifican nuestra alma. Es muy difícil que nosotros podamos ser renovados internamente si no vamos a la palabra del Señor y si esa palabra del Señor no penetra en nuestros oídos y en nuestro corazón. Mire toda esta obra extraordinaria de que nos muestra este gran misterio de Cristo como ama, se entrega, santifica y purifica por medio de su palabra a nosotros, su iglesia. Y todo esto, dice el versículo 27, a fin, el propósito de amarnos, de entregarse, de santificarnos, de purificarnos por medio de su palabra es presentarnos a sí mismo, presentarnos delante de Él. ¿Cómo? Gloriosos, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se acuerdan que hemos hablado que en el Apocalipsis habla de unas bodas? El mismo Señor Jesús en sus mensajes escatológicos habló de unas bodas al fin de los tiempos, de un encuentro entre Cristo y su esposa, la iglesia. Así que, ¿qué es lo que digo yo? No todo el que vaya a una iglesia es la iglesia. No todo el que diga ser cristiano es la iglesia, porque si la iglesia es la novia que se está preparando para el Señor, quien no viva de manera exclusiva, quien no viva de manera diferente, quien no se sepa que es diferente, exclusiva, quien no vaya a la palabra para ser lavado, purificado por la palabra, quien no se deje amar por Cristo, quien no se sujete a Cristo, yo no creo que se pueda presentar glorioso, sin mancha y sin arruga y santo delante del Señor en ese encuentro. Porque es unas bodas, porque el marido es Cristo, porque el marido es perfecto, es santo, es sublime. Así que ni con una mancha nos podríamos presentar delante de Él. Y no podemos ser tan simplistas de decir, Cristo todo lo purificó. Mire, yo durante mucho tiempo escuché personas utilizar un versículo que es, al puro todo le es puro. Eso está en la Biblia.
Y con ese versículo de que al puro todo le es puro, hicieron una cantidad de vejámenes y porquerías, porque mire la soberbia del ser humano. Entonces, como a mí me parece que esto es puro, pues es puro. ¿Quién soy yo? O sea, hay parámetros morales que están en la palabra del Señor que me dice claramente lo que es puro y lo que no es puro, ¿sí? Entonces, con ese versículo de que al puro todo le es puro, entonces, no, a mí me parece puro drogarme, a mí me parece puro no sé qué, y era como una licencia para tener una vida disoluta y desenfrenada. No, si soy la iglesia, si Cristo me purifica por su palabra, es porque Él espera que me presente con vestiduras blancas y que tenga la lámpara llena de aceite. Sí, porque algún día nos encontraremos con Él y Él hace toda esta obra para presentarnos dignamente delante de Él. Ahora, dice el versículo eh, 29. Bueno, voy a seguirlo leyendo, ahí van haciendo la comparación los esposos para que miren el parámetro que el Señor nos coloca. Dice, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a su mismo cuerpo ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Miren esta otra parte del misterio. Cristo sustenta y cuida la iglesia. Él es nuestra porción, Él es quien nos sostiene, Él es quien nos cuida. Como dice el Antiguo Testamento, Él es nuestro shomer, el guardián de Israel, aquel que no duerme, que no descansa. Él es quien nos sustenta y quien nos cuida. Y dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y vuelve al 32 donde empezamos. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces vuelvo y les digo, si Pablo está diciendo que este misterio tiene que ver con Cristo y la iglesia, eso es lo que debemos entender. Cuando un creyente, hombre o mujer, entienda este misterio respecto a Cristo, pues ese misterio respecto a Cristo lo va a poder trasladar, lo va a poder traducir de manera eficaz, eficiente a su matrimonio. Cuando yo me sujeto a Cristo, cuando yo entiendo que soy el cuerpo de Cristo, cuando yo entiendo que Cristo me amó, cuando yo entiendo que Cristo se entregó por mí, cuando yo entiendo que Cristo me santifica, me purifica por su palabra, que Cristo busca presentarme delante de Él glorioso, sin mancha, sin arruga, santo, cuando yo entiendo que Cristo me sustenta, me cuida, cuando yo entiendo que soy parte de Cristo y que estoy llamado a ser uno solo con Cristo, pues mi relación matrimonial va a ser el efecto lógico de todo esto. Y entenderé que lo que hace Cristo con la iglesia es lo que debe hacer el esposo con la esposa. Y que lo que hace o lo que debería hacer la iglesia respecto a Cristo, pues lo va a hacer la esposa con el esposo. Y ahí está. Y va a ser una verdad absoluta. Y vamos a poderlo disfrutar mejor. ¿Por qué? Porque aquello que Cristo plantea para la iglesia como esposos lo podemos vivir diariamente. Porque entonces entenderemos que el matrimonio mismo es una bella oportunidad de prepararnos para este planteamiento, digámoslo, escatológico de encontrarnos de nuevo con Jesucristo en su gloria. Es un misterio que ya está revelado, porque ya está escrito. O sea, si no estuviera revelado, no estuviera escrito. Es un misterio y está aquí escrito. Y es un regalo maravilloso y es una obra extraordinaria que el Señor Jesús hace con nosotros. Esto, si yo pudiera disfrutar todo esto que me ofrece el Señor Jesús, ¿dónde quedaría la inseguridad, los complejos de inferioridad, los miedos, las dudas, la sensación de soledad? No quedaría totalmente anulado, porque podría disfrutar una verdad absoluta de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Oremos, entreguémosle este día al Señor, dándole gracias y de verdad pidiéndole
que estas palabras que ya fueron reveladas las asimile y las entienda mi corazón, porque es una obra extraordinaria que Cristo ha hecho. Y claro, generalmente nosotros vamos a este texto de la Biblia y lo dejamos en lo terrenal, en cómo el hombre y la mujer deberían relacionarse, en cómo el marido y la esposa deberían relacionarse. Pero no va a pasar tal cosa si primero cada uno de nosotros no entiende el lugar y la obra de Cristo, tan perfecta, tan gloriosa, tan maravillosa. El Señor nos amó eternamente y el Señor fue colocado, así dice la Biblia, sobre todo dominio, principado. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Está sentado a la diestra del Padre para gobernar y dirigir. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros, un miembro, parte del cuerpo orgánico de Jesús. Estamos llamados a movernos en la dirección que Él determine. Nosotros estamos llamados a estar sujetos a Él. Esa es nuestra parte, estar sujetos a Él. Y al estar sujetos a Él, disfrutar lo que Él, como cabeza y haciendo la comparación como esposo, hace por su amada. Amarnos, entregarse a sí mismo, santificarnos, tratarnos de una manera diferente, exclusiva. Eso implica lo que el Señor hace por nosotros. Él nos trata de manera diferente, como nadie nos trata. Él nos trata como una posesión exclusiva de Él. Si entendiéramos este misterio, los matrimonios serían seguramente otra cosa, porque así debería tratar el esposo a la esposa. Por eso pidámosle hoy al Señor y pídale: Señor, de verdad que estas palabras son hermosas, pero ahora te pido que esas palabras sean verdad en mi vida, que yo las asimile, las entienda y las pueda vivir con libertad y disfrutar. Déjame saberme amado, apartado, purificado, y que yo me pueda presentar delante de ti glorioso, sin mancha, sin arruga y santo. Dice, y es una verdad absoluta, que tú sustentas y cuidas a tu iglesia. Cuídame, Señor, susténtame. No te pido que me sustentes solo en lo económico, no, es el soporte de mi vida, de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo. Y permíteme vivir como uno solo contigo. Que así como el hombre y la mujer abandonarán a sus padres y serán uno solo, así tú y yo seamos uno solo. Y de esa manera, Señor, yo sé que seré una proyección exacta de ti, de tu gracia y de tu gloria. Enséñame cada día tus caminos. Afirma mi corazón para que tema tu nombre, Señor. Y no me dejes apartar ni a derecha ni a izquierda de ese plan de bendición y glorioso que tienes para mí. Aprovechemos y oremos hoy los que estén casados por su esposo o su esposa. Los que sean solteros, oren por sus padres. Y pidámosle al Señor que este misterio revelado nos permita vivir diariamente de la manera como el Señor nos llama, siendo diferentes, exclusivos, que nuestra relación matrimonial sea la mejor y que en la medida en que nosotros nos acerquemos al Señor Jesús, nos sujetemos a Él, podamos amarnos y sujetarnos mutuamente. Te entrego este día, Señor, y te pido tu bendición sobre cada uno de tus hijos que escuchan esta meditación, y te pido que nos acerques y estreches nuestros corazones a ti. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.